¿Crees que las redes sociales menores deben estar restringidas para menores de edad como hizo Australia? No sé qué hizo Australia. Mira, no puedes restringir la red a las edades de la gente a menos que sea una red privada, que sea una red cerrada, donde a todo el mundo se le conozca, donde todo el mundo tenga que presentar sus documentos para poder acceder a. El problema es este. El problema es que eso lo puedes controlar a nivel país, pero no lo puedes controlar a nivel internacional. ¿Qué hace China? China tiene un cortafuegos, un firewall que la rodea y solo deja entrar lo que el gobierno chino permite que entre. Es decir, en Internet en China no te puedes conectar a un servidor de Estados Unidos salvo que lo haya permitido el gobierno chino, o a un servidor en Michoacán, o a un servidor en Bulnes en España, o un servidor en donde sea. Todo está controlado por el gobierno chino. Y el gobierno chino tiene la IP de cada chino para ver qué está haciendo con Internet. Vaya a ser que está haciendo algo malo. Si quieres una red abierta y quieres una red libre, tienes que enfrentar ese hecho. Yo lo hablaba ayer con alguien. Me decía, hay un intento por controlar el acceso de los jóvenes, de los niños al porno, y me parece muy bien, evidentemente. A los muy pequeños no les interesa, pero cuando empiezas a tener inquietudes sexuales, pues evidentemente el porno te va a interesar. Y vas a acceder a él, sea en revistas, sea en cromos que se intercambian, sea en dibujitos, pero vas a acceder a él. Y aquí en España, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero es que en España hay que hacer que la gente tenga que dar sus datos para demostrar que tiene 18 años para acceder a la pornografía. Muy bien, en España. Pero ¿qué pasa si van a Pornhub? El más grande sitio porno del mundo que no te pide que pinches si eres mayor de 18 años. Y tengas uno de 18 años, vas a pinchar que tienes 18 años. Entonces, en vez de tratar de controlar lo incontrolable, lo que tú puedes hacer en España no va a afectar lo que se haga a menos que crees un cortafuegos nacional y el gobierno se haga cargo de lo que vas a poder ver o no, que yo no estoy de acuerdo. El gobierno debe controlar muchas cosas, pero muchas cosas no. Esto es un problema de educación. ¿Qué le digo yo a mi hijo? Tiene 16 años, está viendo porno, te lo apuesto. Me siento con él, oye, ¿has visto porno? Pues vas a seguirlo viendo. ¿Por qué? Porque es guay, porque por todas las razones por las que a los 16 años se ve porno. Bien. ¿Te queda muy claro que eso es tan fantasía como un anime de cualquiera de los héroes actuales? ¿Te queda muy claro que las relaciones sexuales que tú ves en una producción pornográfica no tienen relación ni siquiera lejana con el sexo real entre dos personas y con las relaciones de pareja entre dos personas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer y hombre, que incluso las cirugías reales no son como las cirugías de las películas porno? Te das cuenta que es una fantasía y que no puedes normar tus criterios ni tu vida sexual a partir de esa fantasía, porque está creado precisamente para estimular las fantasías y no para representar el sexo real ni las relaciones emocionales reales, ni el romance, ni nada por el estilo. Tienes que tener claro eso, que no puedes, y cuando tengas una pareja sexual, que no sé si ya la tuvo, pronto la tendrá, la relación que construyen entre los dos con mutuo respeto y mutua satisfacción entre los dos no tiene nada que ver con lo que pueden ver porno los dos juntos, pero no va a ser eso lo que vais a vivir. Si no educamos a los niños en eso, todo lo demás vale para poco. Entonces, yo no creo que las restricciones tengan demasiado éxito. Mira, el Playboy estaba prohibido vendernos a los menores de 18 años. Todos teníamos varios. Y de Hustler y de la revista Elle en México. Y había, pero eso era light, ¿no? Es simplemente desnudos.
A porno duro también teníamos acceso. Siempre se ha tenido acceso desde que se inventó el mundo y desde que se inventó el sexo. Entonces también tapar el sol con un dedo no me parece correcto. Aplicaciones de control parental, sí dice, esta es una cosa de lo que estábamos hablando y lo voy a abundar en ello. Pero dice lógica digital, mejor es usar aplicaciones de control parental. Supongo que está hablando del intento de que los jóvenes no accedan a ciertas webs, por ejemplo de pornografía, que a mí me parece más grave que accedan a cosas de violencia brutal, pero bueno, cada quien. Y usar aplicaciones de control parental, sí. Y puedes tener aplicaciones de control parental en el ordenador de la computadora de tu hijo y en el teléfono de tu hijo. Y mañana va a casa de su compañero del equipo de curling o a casa de su compañerito de la escuela donde no tienen esos controles parentales. ¿Ya? No sirve de nada. Para los muy pequeños sí, por supuesto, y sí hay que protegerlos, eso no estoy diciendo que no. Pero hay un punto, la adolescencia, a partir del cual es inútil. Acuérdate cuando eras adolescente y te tenían cortado el acceso a una serie de cosas a las que accedías y fumabas y bebías y veías porno. Ahora cuando se vuelven adultos se sorprenden. ¡Ay, cómo que los jóvenes hacen esto! Bueno, pero tú, la memoria, ¿dónde la tienes, chaval? Si nos acordamos de cómo éramos nosotros, sabemos cómo son nuestros hijos. Y sabemos que van a cometer barbaridades y sabemos a lo que van a acceder, queramos o no que accedan. Así que mejor enseñémosles a acceder, yo creo. Obviamente a los más pequeños, sin duda alguna, no usar control parental para las pantallas de los más pequeños, durante la infancia y hasta la adolescencia, es una salvajada. Yo estaba hablando de adolescentes sobre todo, por si hace falta, no sé, aclararlo. ¿Qué conversación tan incómoda para el padre como para el hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no puedo hablar, y tengo 2 hijas mayores de edad, y con mis hijas adolescentes hablé ampliamente sobre sexo, pero es que si no lo hago, ¿dónde van a aprender? Con su compañerita que sabe menos que ella, pero se inventa fantasías. Ay, si te tomas un té verde antes de acostarte con tu novio, no te embarazas. Así han nacido muchos niños, ¿eh? La mitología que generan los grupos adolescentes alrededor de la sexualidad y de una serie de fenómenos adicionales, pero sobre todo de la sexualidad porque les apasiona, porque les interesa, porque sus hormonas están despertando y son un manojo de hormonas. Se crean unas mitologías brutales. ¿Y quién va a romper esas mitologías? Cuando lleguen a la universidad a los 22 años, too late. Lo que quieres es que vivan una adolescencia sana, segura y bien encaminada, y la única forma de hacer eso es educándolos. Si no lo asumes, ay, es que me incomoda hablar de sexo con mi hijo, lo estás condenando a que su educación sexual la tenga en la calle o en internet, que puede ser peor, que es la calle de hoy, la verdad. Aquí en Indiana uno tiene que pasar su cara y su identificación por la cámara antes de acceder a uno de esos sitios, ¿sí? Pones la cara y la identificación de tu papá o de un amigo mayor que tenga ya 18 años y que te ayude. Siempre hay uno. Es el que te compra el alcohol también, ¿no? Y el tabaco. Aquí a la vuelta tengo, y se los he dicho, el lugar de apuestas que detesto que pongan los espacios de apuestas en los barrios de gente menos opulenta. Y es un barrio de trabajadores donde estoy, donde está mi casa y donde está mi estudio. En este barrio de gente trabajadora ponen un lugar de apuestas y tú ves la edad de la gente que gravita alrededor de eso. Espera, pero al entrar tienes que meter tu DNI, que es la credencial de ciudadano, la identificación ciudadana que todos los españoles tenemos. Y los chicos entran con la del amigo de 18, 20, 24 años, con la del hermano, con la del primo. Se la sacan al papá mientras está dormido, vienen y entran con eso a apostar. No se nos puede olvidar que los adolescentes son adolescentes, no imbéciles, y los niños son niños y no tontos.